Buenos días, amados amigos y hermanos. En esta maravillosa mañana de miércoles 8 de mayo de 2024, me permito impartir un mensaje fundamentado bíblicamente en Lucas capítulo 2 y versículos 43 al 46. Dice la Escritura, en la versión Reina Valera 1960, al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero no le hallaron, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Y qué maravillosa es la palabra que Dios nos da en esta mañana. Porque la Biblia nos exhorta a través de este texto bíblico y nos lleva a reflexionar sobre muchas cosas que siento fuerte en mi espíritu, es en las que estamos fallando en este tiempo. Lo primero es que la palabra de Dios dice que los padres de Jesús, José y María, no se dieron cuenta o no supieron que Jesús se había distanciado de ellos y ellos pensaron que estaba entre la compañía. Y luego el verso 45 nos dice que como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y hoy la pregunta puntual es, quizás estamos como José y María, quizás pensando que Jesús está entre nosotros, quizás creyendo que Él está por ahí en medio de los que caminan con nosotros, pero cuando vamos a reflexionar y a mirar y a darnos cuenta, no le vamos a hallar, y entonces nos toca volvernos a buscarlo. Dice, volviendo a Jerusalén buscándole. Entonces, qué importante es entender la primera revelación del devocional de esta mañana. Entender que aquellos que hemos perdido las comodidades en Cristo y las evidencias de tener un papel en Él, debemos en el día de hoy recapacitar a sí mismos dónde y cuándo y quizás cómo perdimos esas cosas que el Señor nos había dado. Cuando hablo de comodidades, hablo de talentos, de bendiciones, de puertas abiertas, de tantas cosas buenas que hemos perdido, de ese llamado a ejecutar el ministerio, de esas bendiciones que Dios nos abre y nos entrega cada vez que estamos justo con Él y haciendo la voluntad de Él. Y las hemos perdido. Así que hoy es el tiempo de recapacitar. Y reitero, recapacitar dónde, cuándo y cómo las perdimos. Y por supuesto hacer lo que hizo José y María, dar marcha atrás nuevamente. Y cuando hablo de dar marcha atrás, no hablo de devolvernos al pasado pecaminoso e injusto, que no le agrada a Dios. Cuando hablo de dar marcha atrás de nuevo, es a buscar al Cristo que pensamos, como dice la Escritura, pensamos y creímos, pero cuando vamos a mirar no lo hemos hallado. Entonces quiero que entendamos algo. La palabra dice que luego, entonces aconteció que después de 3 días lo hallaron en el templo. Y qué importante es esto, porque aquellos que queremos y anhelamos recuperar la amistad perdida con Cristo, tenemos un lugar en el que ha sido puesto su nombre, la casa de Dios. La casa de Dios, el templo, es el lugar donde se adora a Él, donde se hace culto a Él, donde se exalta a Él, donde se puede dar y recibir de Él. Entonces tenemos que recuperar, es el llamado de Dios a nuestra vida, recuperar la amistad perdida con Cristo. Pero para poderlo hacer, hay que ir al lugar donde ha sido puesto su nombre.
Hay que tener la esperanza de reunirnos con Él, y para poderme reunir con el Señor, si es que ahora veo como José y María que no lo tengo tan cerca como creía, entonces para reunirme con Él debo ir donde Él está, que es su casa, el templo, la iglesia. Y lo encontramos quizás como José y María en alguna parte del templo. Y la Biblia dice que lo encontraron donde los doctores de la ley mantienen sus escuelas. Qué tremendo esto. Porque cuando la palabra de Dios habla en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas, cuando el capítulo 2 de Lucas nos muestra que a Jesús, sus padres, María y José, lo encontraron en el templo, hay una revelación que tienes que tener clara. Y es que donde los doctores de la ley mantenían sus escuelas era en el templo. Ahora, ¿por qué esta revelación? Para entender por qué Jesús consultaba con los maestros de la ley. La palabra dice que él estaba sentado allí, obedeciendo las instrucciones de los maestros de la ley, pero también haciéndoles preguntas y respondiendo a las preguntas que ellos le hacían a él. Y dice que tenía tanta sabiduría que los que le oían estaban encantados con él. Ahora, Jesús era un niño, un joven. Y hoy hay un mensaje también para los jóvenes. Dejen de buscar las fiestas, el desorden y las cosas paganas, y busquen el conocimiento de la verdad divina. Asistan al ministerio del Evangelio allí en la iglesia, en el templo. Y puedan ustedes entender que muchos de los errores que hemos cometido a lo largo de nuestra vida es porque consultamos con las noticias, con la gente, con las personas que no debemos consultar. Y lo que tenemos que hacer es seguir el ejemplo de Jesús, hacer preguntas a nuestros mayores y maestros que tiendan a aumentar nuestros conocimientos acerca de la palabra del Señor. Por eso hoy la invitación es muy clara. Número 1, a recuperar nuestra amistad perdida con Cristo. 2, a ir donde en el Antiguo Testamento los doctores de la ley mantenían sus escuelas para enseñar, y en donde hoy el Señor mantiene sus ministros, sus pastores, sus sacerdotes para enseñar la palabra que es en el templo. Volvamos allí. El enemigo ha tendido una idea de que no es necesario, yo me conecto a través de una red social. No, lo que yo puedo es orar en mi casa. No, eso también es importante, pero lo más importante es poder reunirme con el Señor. Fíjate que José y María, cuando se fueron a percatar, a buscar a Jesús, no lo encontraron. Y tuvieron que ir al templo para volver a reconciliarse o a encontrarse, dicho de otra manera, con Él. Pero también tenemos que buscar el conocimiento de la verdad divina. La pregunta sería: ¿con quién consultas hoy? ¿Con la gente que no tiene testimonio? ¿Con los familiares que critican la obra de Dios? ¿O con quién tú consultas? Consulta con aquellos que Dios ha puesto como maestros para enseñar la palabra, y consulta con Jesús, que tiene el mayor conocimiento acerca de la misma. Que el Señor bendiga tu vida de una manera especial, en el nombre poderoso de Jesús.